Tres comentarios, uno político, uno educativo y uno universitario. El primero es que esta revolución es fundamentalmente descolonial. En vez de tener el manifiesto comunista o una plataforma muy teórica de sustentación en el sentido clásico, decidimos apostar por el árbol de las tres raíces. Es decir, definiendo que los orígenes de nuestra revolución son fundamentalmente nuestros, que vamos al encuentro de la revolución mundial, de los procesos de transformación, pero desde una mirada nuestra venezolana, nuestra americana, y eso es lo primero. Y este evento, además de ser un homenaje, como lo dice Magali, a Rigoberto, a Francisco Mieres, a tantos que, al propio don Alberto Rangel, que lucharon por una universidad distinta, también es un homenaje a Simón Rodríguez, uno de los y bueno, dentro de eso, también entender que en el plano político nosotros a veces olvidamos que el pensamiento socialista tuvo buena parte de su nicho en las universidades durante décadas. Y nosotros en las universidades, un poco también desde la izquierda, y digo de la izquierda estalinista, el maoísmo, el troquismo, los liberales, los granchianos, todos teníamos una forma, teníamos hasta un manual de cómo ver, tal vez colonizados, una revolución. Tal vez también una izquierda colonizada que entendía cuáles eran los pasos lógicos para hacer una revolución, aquello de condiciones objetivas, condiciones subjetivas, cómo había que construir un partido revolucionario que tomara o el poder electoralmente o por las armas en una variante del discurso para o someter a los militares o tener a raya a los militares. Bueno, nuestra revolución descolonial hizo las cosas al revés. Decidió hacer una revolución sin partido revolucionario, con los militares a la cabeza, sumándonos a nosotros y con el árbol de las tres raíces. ¿Qué mejor ejemplo? El socialismo desde nuestras propias universidades, porque también hay que decirlo, no con vergüenza, sino de manera autocrítica, que teníamos una forma muy equivocada y muchos reaprendimos con el gigante, con el maestro, con el hermano, con el amigo Hugo Chávez, a ver la revolución del socialismo desde un lado distinto, en un lugar de y hoy Chávez debe sentirse muy orgulloso. Soy ateo, pero si algo hay de fe todavía por ahí, escuchando este debate tan importante de cómo repensar la universidad en el marco de una revolución. Entonces, eso como primera dimensión política. El segundo, en el plano educativo general. Nosotros a veces vivimos en una burbuja que nos ha garantizado la conducción revolucionaria de Chávez, ahora el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, de todos los líderes de la revolución, una burbuja de transformación educativa, de ampliación de la matrícula, que a veces, y ojo, tener mucho cuidado, no nos permite ver lo que está pasando afuera. Los 2 últimos años, no estamos hablando de una década, los 2 últimos años, hemos vivido la más importante ofensiva del neoliberalismo y del capitalismo a escala mundial contra la educación pública, contra la educación popular, contra la enseñanza. Lo que está ocurriendo en el sudeste asiático en los 2 últimos años, lo que está ocurriendo en España con la reforma educativa y la eliminación del concepto de ciudadanía, lo que está ocurriendo en México con toda la ofensiva contra el magisterio, contra la profesión docente, lo que está ocurriendo en Chicago, donde están cerrando en estos 2 últimos años 120 escuelas diciendo que no tiene que haber escuelas para repitientes, sino tiene que haber escuelas para los pobres, y donde el movimiento pedagógico conservador neoliberal de Chicago acusa a Obama de comunista por querer tener un tronco común de formación. Imagínense lo que está ocurriendo en la propia, y el neoliberalismo tiene en las reformas que está haciendo en Chicago su punta de lanza y de ensayo. Lo que está ocurriendo en la alcaldía de Buenos Aires, en Argentina, con Macri a la cabeza, con toda una ofensiva contra el pensamiento crítico, contra la posibilidad de repensar la revolución del compromiso social. Este señor, yo lo he dicho en muchos foros, pero lo repito en creó una línea 0800 para que los padres de cada una de la escuela llamen a la alcaldía y denuncie cualquier maestro que diga algún tipo de pensamiento subversivo que pueda ser peligroso. Son tiempos de profunda ofensiva contra la educación pública, contra la educación gratuita, que nosotros no podemos perder de vista porque somos el ejemplo. Cuando en España se dice no queremos, cuando Yuyo Torres y Jimeno Sacristán firman los manifiestos, entre otros compañeros intelectuales, contra la ofensiva de la educación pública, dicen miren a Venezuela, miren lo que está pasando en Venezuela.
Cuando los compañeros griegos se levantan, dicen, miren lo que pasa en Venezuela. Cuando los compañeros del sindicato de base, del magisterio, no la cúpula corrupta del magisterio, del sindicalismo magisterial mexicano, sino la base, dicen, vamos contra la ofensiva de reforma, dicen, miren lo que está pasando en Venezuela. Cuando los compañeros educadores argentinos ven lo que está pasando en su país, se comparan con Venezuela. Entonces tenemos una enorme responsabilidad política y educativa con la transformación, porque una derrota de la revolución bolivariana o de la transformación educativa en nuestro país no es una derrota solo de los venezolanos, es una derrota de dimensiones planetarias para la educación pública y gratuita, y así tenemos que asumirlo cada uno de los educadores que estamos en este espacio. Y en la tercera, que tiene que ver con la universidad. Y ahí seguramente muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, pero también en el sentido de estimular debates, que es bien importante, y el espíritu de este foro. Nosotros lo comentaba hace poco con Boaventura, que posiblemente venga el próximo año a un foro para discutir el tema educativo. Decíamos que si también no habrá un espacio de colonización en cómo surge la universidad en América Latina. La universidad en América Latina, a diferencia de cómo surgió en Europa, surgió como el resultado, la consecuencia de centros de investigación, de actividades de investigación que dieron origen a la universidad y que por supuesto generaron el desarrollo del capitalismo en las grandes urbes. En el caso de Latinoamérica fue concebida siempre como colonia, entonces no era necesaria la investigación, era solo la docencia o fundamentalmente la docencia para transmitir normas, conocimientos que fueran para registrar cómo se quería que fuera la ciudadanía, cómo se quería que se instaurara la dependencia en estos países. Y ojo, eso tiene consecuencias, entonces tendríamos que comenzar a repensar si antes de crear otras universidades en un futuro tendríamos que también pensar en crear potentes centros de investigación que adopten los grandes problemas del país y se den futuras universidades que tengan realmente las competencias investigativas del desarrollo nacional. Son ideas para debatir en la dinámica precisamente de descolonizar el pensamiento. Muchísimas gracias. Y gracias. Con estas reflexiones.